Cuando Marcos Velázquez, un empresario de 45 años que acababa de vender su empresa tecnológica por 200 millones de euros, llegó a su finca familiar en las colinas de la Sierra de Grazalema, que no visitaba desde hacía 15 años, arrastrando su maleta por el césped verde frente a la casa de piedra de sus abuelos. Lo último que esperaba encontrar era a una mujer de 30 años con un bebé en brazos y una niña de 5 años agarrada a su falda, que lo miraban desde la puerta como si él fuera el intruso y no ellas. Y cuando la mujer, con los ojos llenos de terror y de desafío al mismo tiempo, le dijo que aquella era su casa y que no se iba a marchar, Marcos comprendió que el descanso que buscaba se iba a transformar en algo que nunca había previsto, porque a veces el destino te lleva exactamente a donde no quieres ir para darte exactamente lo que necesitas. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Marcos Velázquez no había vuelto a Andalucía desde hacía 15 años, desde que había enterrado a su abuela Carmen, junto a su abuelo Antonio, en el pequeño cementerio de Grazalema, rodeado de olivos y alcornoques que se extendían hasta el horizonte como un mar verde y plateado bajo el sol andaluz. Desde entonces, la finca familiar había permanecido cerrada, custodiada únicamente por un administrador local que se encargaba de pagar los impuestos y mantener alejados a los vándalos, mientras Marcos construía su imperio tecnológico en Madrid, trabajando 18 horas al día, 7 días a la semana, sacrificando todo lo que tenía para alcanzar el éxito que le habían prometido desde niño. Y el éxito había llegado, más grande de lo que jamás se había atrevido a soñar. Su startup, fundada en un garaje de Vallecas con 3 amigos y un préstamo de 50.000 euros, se había convertido en una de las empresas más innovadoras de Europa en el sector de la inteligencia artificial. Y 3 semanas antes, un gigante americano de Silicon Valley había ofrecido 200 millones de euros por adquirirla. Marcos había aceptado. Había firmado los documentos en un despacho de abogados de Madrid con vistas a la Gran Vía. Había estrechado las manos de los nuevos propietarios y luego se había encontrado en su ático de Salamanca con una cuenta bancaria que contenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas y un vacío dentro que ninguna cifra podía llenar. Tenía 45 años. Estaba divorciado desde hacía 8. No tenía hijos. Sus padres habían muerto en un accidente de tráfico cuando él tenía 25 años, y sus 3 mejores amigos se habían convertido en socios a los que solo veía en las reuniones del Consejo de Administración. Tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada de lo que el dinero no podía comprar. Había sido su psicólogo quien le había sugerido tomarse un descanso, alejarse de Madrid, volver a un lugar que le recordara quién era antes de convertirse en Marcos Velázquez, el genio de la tecnología, el empresario del año, el hombre que lo tenía todo. Y así, una mañana de mayo había cogido su Mercedes, había conducido durante 5 horas por la autovía del sur, había atravesado las colinas andaluzas con sus colores que parecían sacados de un cuadro impresionista, y finalmente había tomado el camino de tierra que llevaba a la finca de sus abuelos. La propiedad era exactamente como la recordaba: la casa de piedra con el tejado de tejas rojas, el porche con las columnas de madera, el césped verde que se extendía hasta los olivares, las montañas cubiertas de vegetación en el fondo, los alcornoques centenarios que daban sombra al camino. Era un lugar fuera del tiempo, un refugio donde el mundo moderno parecía no haber llegado nunca. Pero cuando Marcos bajó del coche y se acercó a la casa arrastrando su maleta por la hierba, vio algo que no esperaba. La puerta estaba abierta, y en el umbral, una mujer joven con el pelo negro recogido en una coleta, vestida con una camiseta gris y vaqueros oscuros, lo miraba con un bebé en brazos vestido de rojo. A su lado, una niña de unos 5 años con un vestidito azul abrazaba una muñeca y lo observaba con grandes ojos marrones llenos de curiosidad y miedo. Marcos se detuvo a 10 metros de la puerta, el corazón latiéndole con fuerza, la mente tratando de procesar lo que estaba viendo. La mujer dio un paso adelante, colocándose delante de la niña como para protegerla, y en sus ojos Marcos vio algo que reconoció inmediatamente, porque lo había visto tantas veces en los espejos durante sus años más difíciles:
el miedo de quien no tiene nada que perder, la determinación de quien está dispuesto a luchar por su supervivencia. Y en ese momento, Marcos comprendió que su retiro tranquilo en las colinas andaluzas se iba a transformar en algo mucho más complicado. La mujer se llamaba Elena Fernández, tenía 32 años y su historia era un catálogo de desgracias que habría hecho llorar hasta el corazón más duro. Marcos la escuchó sentado en una silla de madera en el porche de la casa, mientras Elena permanecía de pie en el umbral, el bebé durmiendo tranquilo entre sus brazos, la niña jugando con su muñeca en el césped a pocos metros de distancia. Elena había crecido en Ronda, en una familia pobre pero digna. Su padre era albañil, su madre costurera. Había estudiado para ser enfermera, había encontrado trabajo en el hospital de Málaga, había conocido a un hombre que parecía el príncipe de los cuentos de hadas y se había casado con él a los 25 años. Durante 5 años, la vida le había sonreído. Tenía una casa en Marbella, un marido, una hija preciosa llamada Sofía. Luego, todo se había derrumbado. Su marido había perdido el trabajo, había empezado a beber, se había vuelto violento. Elena había aguantado durante 2 años, escondiendo los moratones, inventando excusas, esperando que las cosas mejoraran. Pero cuando él había levantado la mano contra Sofía, Elena había encontrado el valor para marcharse. Había cogido a su hija y se había ido en plena noche, con una bolsa de ropa y 200 euros en el bolsillo. Había dormido en el coche, en los refugios para mujeres maltratadas, en las casas de amigas que la acogían por unas noches. Había buscado trabajo en todas partes, pero nadie contrataba a una mujer sola, con una niña pequeña y sin dirección fija. Había trabajado de camarera, de cuidadora, de mujer de la limpieza, cualquier cosa con tal de sobrevivir y dar de comer a su hija. Luego había descubierto que estaba embarazada. Su exmarido, la última noche antes de que ella huyera, la había forzado. Elena había pensado en abortar, pero no había sido capaz. Aquel niño no tenía culpa, y ella no podía castigarlo por los pecados del padre. 9 meses después, había nacido Mateo, en un hospital público de Jerez, con Elena llorando de alegría y de desesperación al mismo tiempo, porque ahora tenía 2 bocas que alimentar, y ningún lugar a donde ir. Había sido el párroco de Grazalema quien le había hablado de la finca abandonada en las colinas, una propiedad de un rico madrileño que nunca venía, que permanecía vacía año tras año, mientras la gente del pueblo luchaba por encontrar un techo. El párroco no le había dicho que la ocupara, no explícitamente al menos, pero le había dado las indicaciones para encontrarla. Le había dicho que la casa todavía tenía agua corriente y electricidad, y le había deseado buena suerte con una sonrisa que decía todo lo que sus palabras no podían decir. Elena se había trasladado a la finca 6 meses antes. Había limpiado la casa del polvo acumulado en 15 años. Había reparado lo que podía reparar. Había plantado un pequeño huerto en el jardín trasero. Por primera vez en años, ella y Sofía tenían un verdadero techo sobre sus cabezas, un lugar donde Mateo podía crecer seguro. Y ahora, el hombre que poseía ese techo había vuelto, con su maleta cara y su coche de lujo, y la miraba con una expresión que Elena no conseguía descifrar. Marcos permaneció en silencio durante un largo momento, después de que Elena terminara de contar su historia. Miró a la niña que jugaba en el césped, tan pequeña y tan ajena al drama que se estaba desarrollando. Miró al bebé que dormía plácidamente entre los brazos de su madre, y miró a Elena, con sus ojeras profundas y sus manos agrietadas por el trabajo, una mujer que había luchado cada día para dar un futuro a sus hijos. Luego se levantó de la silla, cogió su maleta y sin decir palabra, entró en la casa. Elena sintió que el corazón se le paraba. Era el fin. La iba a echar, iba a llamar a la policía, y ella se encontraría de nuevo en la calle con 2 niños y ningún lugar a donde ir. Pero Marcos no llamó a nadie. Subió las escaleras, entró en el antiguo dormitorio de sus abuelos, dejó la maleta sobre la cama y se sentó mirando por la ventana las colinas que se teñían de oro bajo el sol del atardecer andaluz. Aquella noche, por primera vez en meses, durmió sin tomar sus pastillas para el insomnio. Los primeros días fueron extraños, incómodos, llenos de silencios cargados de tensión. Marcos y Elena
Se movían por la casa como dos extraños obligados a compartir el mismo espacio, evitando cruzarse, hablando solo cuando era estrictamente necesario. Marcos pasaba las mañanas caminando entre los olivares, tratando de encontrar esa paz interior que lo había llevado allí, pero su mente seguía volviendo a la mujer y a los niños que vivían en su casa. No conseguía entender por qué no los había echado inmediatamente. Cualquier otra persona en su lugar habría llamado a la policía, habría hecho valer sus derechos de propiedad, habría recuperado lo que era suyo, pero él no. Algo lo había detenido, algo en los grandes ojos marrones de la pequeña Sofía, algo en la manera en que Elena sostenía a su bebé como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Elena, por su parte, vivía en un constante estado de alerta. Cada mañana se despertaba esperando que ese fuera el día en que Marcos le dijera que se marchara. Seguía cocinando, limpiando, ocupándose del huerto como si nada hubiera cambiado, pero por dentro se preparaba para lo peor. Ya había localizado un refugio en Sevilla, donde podría ir con los niños. No sería la primera vez que empezaba de cero. Fue Sofía quien rompió el hielo. Una mañana, mientras Marcos desayunaba solo en la cocina, la niña entró con su muñeca y se sentó frente a él, mirándolo con esos ojos grandes y curiosos que parecían ver más allá de las apariencias. Sofía le preguntó cómo se llamaba. Marcos respondió. Ella le dijo que su muñeca se llamaba Princesa y que era su mejor amiga. Luego le preguntó si él también tenía una mejor amiga. Marcos no supo qué responder. Desde ese día, Sofía empezó a seguirlo a todas partes. Lo acompañaba en sus paseos entre los olivos, haciéndole preguntas sobre todo lo que veía. Le mostraba las flores que recogía, le contaba las historias que inventaba para su muñeca. Le pedía que jugara con ella al escondite en el gran jardín. Marcos, que nunca había tenido hijos y que pensaba que no tenía ninguna capacidad para relacionarse con los niños, se encontró sorprendentemente a gusto con aquella niña. Había algo en su inocencia, en su alegría pura e incondicional, que le recordaba una parte de sí mismo que había olvidado hace tiempo. Elena observaba todo desde lejos, con una mezcla de gratitud y de miedo. Estaba agradecida de que Marcos fuera amable con su hija, de que le dedicara tiempo y atención, pero tenía miedo de lo que pasaría cuando él se cansara de jugar a hacer de padre sustituto, cuando decidiera que era hora de volver a su vida real y de librarse de los intrusos que ocupaban su propiedad. Una noche, después de que los niños se hubieran dormido, Marcos y Elena se encontraron sentados en el porche, mirando las estrellas que brillaban sobre las colinas andaluzas. Era la primera vez que estaban juntos, sin la presencia de los niños como amortiguador, y el silencio entre ellos estaba cargado de todo lo que aún no se habían dicho. Fue Marcos quien habló primero. Le preguntó por qué no había ido a la policía cuando su marido empezó a pegarle. Elena respondió que lo había pensado, pero que tenía miedo. Miedo de que no la creyeran, miedo de que él le quitara a Sofía, miedo de quedarse sola. Dijo que cuando estás en esa situación, cuando alguien te ha convencido de que no vales nada, de que nadie te creerá nunca, de que todo lo que te pasa es culpa tuya, lo más difícil del mundo es pedir ayuda. Marcos asintió lentamente y por primera vez contó a alguien la verdad sobre su matrimonio fracasado. Contó cómo se había casado a los 32 años con una mujer hermosa que lo amaba por lo que era, y cómo la había destruido lentamente con su obsesión por el trabajo, con sus ausencias, con su incapacidad de estar presente. Contó cómo ella lo había dejado después de 6 años, no porque ya no lo amara, sino porque no podía seguir viviendo con un fantasma. Aquella noche, sentados bajo las estrellas de Andalucía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Dos personas heridas por la vida empezaron a ver en el otro no a un extraño, sino un espejo de sus propios sufrimientos y de sus propias esperanzas. Las semanas pasaron y la finca en las colinas andaluzas se transformó lentamente en algo que ninguno de sus habitantes habría podido prever. Lo que había empezado como una ocupación ilegal y un retiro forzado se convirtió día tras día en algo que se parecía cada vez más a una familia. Marcos descubrió que tenía talentos que no sabía que poseía. Aprendió a cambiar los pañales de Mateo, algo que al principio le aterrorizaba
y que ahora hacía con la naturalidad de un padre experto. Aprendió a preparar el gazpacho que Sofía adoraba, siguiendo la receta de su abuela que había encontrado en un viejo cuaderno en la cocina. Aprendió a reparar las cosas que se rompían en la vieja casa, usando las herramientas oxidadas que su abuelo había dejado en el cobertizo. Pero sobre todo, aprendió a estar presente. Por primera vez en su vida adulta, no tenía reuniones a las que asistir, correos electrónicos que responder, decisiones urgentes que tomar. Su teléfono permanecía apagado durante días enteros, y no lo echaba de menos. Lo que había echado de menos durante años, sin saberlo, era precisamente esto: el tiempo de vivir, de respirar, de ser simplemente humano. Elena, por su parte, florecía como una flor que por fin recibe la luz que necesita. La tensión constante que la había acompañado durante años empezaba a disolverse. Dormía mejor, comía mejor, sonreía más. Los niños percibían el cambio y se beneficiaban de él. Sofía estaba más alegre, más segura de sí misma. Mateo crecía sereno, rodeado de amor y estabilidad. Una tarde de junio, mientras el sol se ponía detrás de las colinas pintando el cielo de rojo y naranja, Marcos y Elena estaban sentados en el porche viendo a Sofía perseguir a las luciérnagas en el césped. Mateo dormía en la cuna junto a ellos, su respiración suave el único sonido en la quietud de la campiña andaluza. Marcos le dijo a Elena que había tomado una decisión. Ella sintió que el corazón se le aceleraba, preparándose para lo peor, pero lo que Marcos dijo la dejó sin palabras. Le dijo que quería regalarle la finca, que quería poner la propiedad a su nombre, para que ella y los niños tuvieran un lugar seguro donde vivir para siempre, que sus abogados prepararían todos los documentos necesarios y que ella no tendría que preocuparse de nada. Elena lo miró incrédula, las lágrimas recorriéndole el rostro. Le preguntó por qué. ¿Por qué haría algo así por una desconocida que había ocupado ilegalmente su casa? Marcos se quedó en silencio un momento, buscando las palabras adecuadas. Luego le dijo que ella le había dado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Le había dado una familia, aunque fuera temporal. Le había dado un propósito, aunque fuera pequeño. Le había dado la posibilidad de ser una persona mejor de la que había sido durante 45 años. Pero Elena negó con la cabeza. No podía aceptar. No quería su caridad. No quería ser un proyecto de beneficencia. Quería ser tratada como un ser humano, no como un caso de pena que resolver con un cheque. Marcos la miró, y por primera vez entendió realmente quién era esta mujer. No era una víctima, no era una suplicante. Era una guerrera que había luchado cada día de su vida por la dignidad suya y de sus hijos. Y esa dignidad no estaba en venta, ni siquiera al precio de una finca en las colinas andaluzas. A la mañana siguiente, Marcos pidió a Elena que diera un paseo con él entre los olivares. Dejaron a los niños con una vecina que Elena había conocido en los meses anteriores, una viuda llamada Asunción que adoraba a Sofía y que estaba encantada de mimar al pequeño Mateo. Caminaron en silencio durante un rato, siguiendo el sendero que serpenteaba entre los árboles centenarios plantados por el bisabuelo de Marcos más de un siglo antes. El aire olía a hierba y a flores silvestres, y el sol se filtraba entre las hojas de los olivos, creando juegos de luz y sombra en el suelo. Fue Marcos quien rompió el silencio. Le dijo a Elena que había entendido por qué no podía aceptar su regalo, entendido lo que significaba para ella la dignidad, entendido que lo que le estaba ofreciendo no era lo que necesitaba. Luego le hizo una propuesta diferente. Le dijo que quería contratarla como administradora de la finca, un trabajo real, con un salario real, con un contrato legal. Le dijo que la propiedad necesitaba a alguien que la cuidara, que gestionara las reparaciones necesarias, que quizás algún día la transformara en una casa rural o en una granja didáctica. Alguien que conociera la tierra, que amara ese lugar, que viviera en él. Elena lo escuchó sin interrumpir, el corazón latiéndole cada vez más fuerte. No era caridad aquello, era una oportunidad, era la posibilidad de construir algo con sus propias manos, de dar un futuro a sus hijos a través de su propio trabajo, no a través de la compasión de alguien. Pero había algo más en los ojos de Marcos, algo que iba más allá de la oferta de trabajo. Elena lo sentía, lo percibía en la tensión de su cuerpo, en la manera en que evitaba su mirada.
Le preguntó qué no le estaba diciendo. Marcos se detuvo, volviéndose hacia ella. Durante un largo momento, la miró a los ojos, esos ojos negros que había aprendido a conocer en los meses pasados juntos, esos ojos que habían visto tanto dolor y tanta fuerza. Luego le dijo la verdad. Le dijo que se había enamorado de ella, que no sabía cuándo había sucedido, si la primera noche en el porche o aquella vez que la había visto cantando una nana a Mateo, o aquella vez que la había visto reír por un chiste de Sofía, pero sabía que había sucedido, y sabía que ya no podía fingir que no era así. Le dijo que no esperaba nada de ella, que sabía que no la merecía, que sabía que ella tenía todas las razones del mundo para no confiar en los hombres después de lo que había pasado, pero que tenía que decírselo, porque ocultarlo sería una mentira más en una vida llena de mentiras. Elena permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó la de Marcos. Era la primera vez que lo tocaba voluntariamente, la primera vez que se permitía ser vulnerable con un hombre desde hacía años. Le dijo que ella también sentía algo que no sabía definir, algo que la asustaba y la atraía al mismo tiempo, pero que tenía miedo, miedo de sufrir otra vez, miedo de hacer sufrir a sus hijos si las cosas salían mal, miedo de creer en algo que podía resultar ser una ilusión, como todas las demás ilusiones que la vida le había regalado y luego arrebatado. Marcos le apretó la mano y le dijo que lo entendía, que no había prisa, que tenía todo el tiempo del mundo, que pasara lo que pasara entre ellos, ella y los niños siempre tendrían un lugar en la finca, siempre tendrían su respeto y su protección. Volvieron hacia la casa caminando despacio, de la mano, dos personas heridas que estaban empezando a curarse juntas. Las colinas andaluzas estaban doradas bajo el sol de septiembre, y la finca de los Velázquez nunca había estado tan hermosa como en aquel atardecer que parecía sacado de un cuadro de Sorolla. La antigua casa de piedra brillaba después de meses de reformas cuidadosas, con las contraventanas verde oliva recién pintadas y los geranios rojos que florecían abundantes en los alféizares de las ventanas. El olivar había sido podado y cuidado con el mimo de quien ama la tierra, y este año daría su primera cosecha después de 15 años de abandono, aceite virgen extra que ya tenía compradores esperando. En el jardín trasero, el huerto de Elena se había expandido hasta convertirse en un verdadero jardín productivo, con tomates de la variedad RAF, calabacines, berenjenas, pimientos y todas las verduras de la rica tradición gastronómica andaluza. Pero el cambio más grande no estaba en la propiedad, estaba en las personas que la habitaban. Sofía tenía ahora 6 años y corría por el césped persiguiendo a un cachorro de Golden Retriever que Marcos le había regalado por su cumpleaños. Lo había llamado Sol, porque decía que le hacía sentir el sol en el corazón, incluso cuando llovía. La niña tímida y asustada que había llegado a aquella casa un año antes se había convertido en una niña segura y feliz que iba al colegio del pueblo cercano y que contaba a todos de su papá Marcos. Mateo había empezado a caminar hacía unas semanas y se tambaleaba por la casa con esa determinación obstinada que había heredado de su madre. Sus primeros pasos los había dado hacia Marcos, extendiendo los brazos y gritando una palabra que sonaba como papá, haciendo llorar de alegría a los 2 adultos que lo miraban. Elena era irreconocible respecto a la mujer exhausta y aterrorizada que Marcos había encontrado en el umbral de su casa. Gestionaba la finca con competencia y pasión. Había iniciado un pequeño negocio de aceite y miel ecológicos que ya estaba atrayendo el interés de tiendas gourmet de toda Andalucía. Había vuelto a reír, a soñar, a creer en el futuro. Y Marcos, el empresario de éxito que había llegado buscando paz y había encontrado mucho más, había descubierto que la verdadera riqueza no se mide en millones de euros. Se mide en las risas de una niña, en los primeros pasos de un niño, en la sonrisa de una mujer a la que amas. Se habían casado en mayo, en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia de Grazalema, con la vecina Asunción como testigo y todo el pueblo invitado a la fiesta. Elena había llevado un vestido blanco sencillo que había cosido ella misma
y Marcos había pensado que nunca había visto nada más hermoso en toda su vida. Aquella tarde de septiembre, sentados en el porche donde todo había empezado un año antes, Marcos y Elena miraban a los niños jugar en el césped, mientras el sol se ponía detrás de las colinas. Mateo estaba en brazos de Marcos, ya medio dormido, y Sofía corría con Sol tratando de atrapar las primeras luciérnagas de la noche. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Marcos y le dijo que nunca habría imaginado que su vida pudiera llegar a ser así, que cuando había llegado a aquella casa, huyendo de todo y de todos, pensaba que lo mejor de su vida ya había pasado, y en cambio acababa de empezar. Marcos la abrazó mirando a su familia, esta familia improbable y maravillosa que el destino le había regalado. Pensó en todo lo que había sacrificado en su vida por el éxito, en todo lo que había perdido, en todo lo que pensaba que quería, y comprendió que lo que siempre había buscado, lo que el dinero no podía comprar y el trabajo no podía dar, siempre había estado allí, en una vieja casa de piedra en las colinas andaluzas, esperándolo pacientemente durante 15 largos años, hasta que él estuviera preparado para encontrarlo. Sofía corrió hacia ellos con una luciérnaga en la palma de la mano, los ojos brillantes de maravilla y asombro infantil. Miró a Marcos y a su madre, al hermanito dormido que respiraba tranquilo, al perro que movía la cola alegremente a sus pies, y dijo con esa voz cristalina de los niños que aquella era la familia más bonita del mundo entero. Marcos sonrió, y por primera vez en su vida, estuvo completamente de acuerdo, porque había comprendido que no es el dinero lo que hace rico a un hombre, sino el amor que recibe y que consigue dar. Y él, finalmente, tenía ambos. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha recordado que las cosas más bonitas llegan cuando menos te lo esperas, deja una huella de tu paso con un like. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias que calientan el alma, puedes hacerlo con un muchísimas gracias a través de la función Super Gracias aquí abajo. Significa mucho para nosotros.